Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca quise mudarme a esa casa. Era una herencia de mi tío abuelo, un hombre solitario y huraño al que apenas vi un par de veces en mi infancia. Cuando murió, mis padres me informaron que yo era su único heredero directo y que la casa, junto con todos sus contenidos, ahora me pertenecía. Mi situación económica no era la mejor, así que no tardé mucho en aceptar la idea. Después de todo, lo único que había que hacer era vaciarla, limpiarla un poco y ponerla en venta. El vecindario era antiguo y las fachadas de las casas parecían pertenecer a otra época. Grandes portones de madera, vidrieras polvorientas y enredaderas trepando hasta los tejados. La mía no era la excepción. Cuando llegué, una mañana fría de invierno, tuve la sensación de que la casa me estaba esperando. La puerta principal cedió con un crujido profundo, dejando escapar un aroma denso a polvo y madera húmeda. Los primeros días los pasé recorriendo habitaciones, abriendo armarios, clasificando papeles viejos y envolviendo vajillas en papel periódico. En el piso superior, todo era como un museo detenido en los años 50. Fotos familiares en blanco y negro colgaban enmarcadas de las paredes, y una vieja radio aún descansaba sobre un aparador como si alguien la hubiera apagado la noche anterior. Sin embargo, lo que más me intrigaba era la trampilla del sótano. Estaba al fondo del pasillo de la cocina, cubierta por una alfombra raída que apenas disimulaba su contorno. El primer día, la pisé sin darme cuenta y sentí un eco hueco bajo mis pies. Me incliné, levanté la alfombra y ahí estaba, una pesada trampilla de madera, con dos gruesos candados que parecían más viejos que la casa misma. Las llaves no estaban a la vista. Busqué en cajones, en cofres, en el escritorio del salón, hasta que finalmente las encontré en un sobre amarillo dentro del cajón más profundo de la cómoda del dormitorio principal. El sobre decía, con una caligrafía temblorosa: no abrir. Me quedé observando la advertencia durante varios minutos. ¿Por qué alguien encandaría una habitación de su propia casa? Quizás solo fuera para mantener a salvo algo valioso. Quizás solo fuera una vieja superstición. Quizás solo fuera una broma macabra. Pero, a solas en esa casa que ya era mía, me di cuenta de que no podía resistirme a la curiosidad. Esa misma tarde, volví a la cocina con las llaves en la mano y, uno por uno, quité los candados de la trampilla. El sonido metálico retumbó en el silencio de la casa, y un olor frío y húmedo brotó de la grieta cuando levanté la madera. Me asomé y vi unas escaleras empinadas descendiendo a la penumbra. Tuve que regresar a buscar una linterna antes de atreverme a bajar. La luz de la linterna iluminó poco a poco el sótano. El aire era tan pesado que costaba respirar. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y el suelo estaba lleno de polvo, como si nadie hubiera pisado allí en décadas. Pero lo que realmente me dejó helado fueron las cajas. Decenas, quizá más de 100, apiladas contra las paredes y en el centro de la habitación. Eran todas iguales, de madera oscura, selladas con clavos oxidados y cada una con una etiqueta en el frente. Me acerqué a la más cercana y, al iluminar la etiqueta, leí un nombre escrito a mano. Antonio. Luego otra. Elena. Y otra. Vicente. Todos nombres. Solo nombres. Nombres que no reconocía, pero que me hicieron estremecer sin razón aparente. Me pregunté qué habría dentro de esas cajas. Fue entonces cuando algo detrás de mí crujió. No era la madera de la escalera, ni el viento colándose por las rendijas. Era un crujido seco, justo en medio de la oscuridad del sótano. Como si algo se hubiera movido entre las cajas. Mi linterna tembló en mi mano cuando apunté en esa dirección. Nada. O eso creí. Porque una de las cajas, la que estaba más cerca del rincón, se había desplazado apenas unos centímetros. Y juraría que había escuchado, muy débil, un susurro. Que decía mi nombre. Me quedé quieto, con la linterna fija en la caja que se había movido. El haz de luz temblaba ligeramente mientras mi respiración se volvía más rápida y superficial. En la superficie de madera aún podía verse el rastro del polvo que había dejado al desplazarse. Un surco limpio, casi imperceptible, que no estaba allí cuando bajé. Tragué saliva, tratando de convencerme de que no había escuchado nada. Que solo eran nervios.
que quizá la pendiente del suelo o la humedad habían hecho que la caja resbalara unos milímetros. Pero en el silencio opresivo del sótano, sentí de nuevo esa sensación que tan bien conocía desde niño, la de no estar solo. Di un paso hacia atrás, sin atreverme a apartar la linterna del rincón. Las cajas parecían inofensivas, pero ahora me resultaban hostiles. Leí más etiquetas mientras retrocedía hacia las escaleras. Isabel. Pedro. Luis. Todos nombres comunes. Todos escritos con la misma caligrafía antigua. Empecé a notar un patrón en las fechas que figuraban al lado de los nombres. Ninguna era posterior a 1972. Era como si aquel sótano hubiera sido un archivo, detenido en el tiempo. En ese momento, algo más se movió. No fue la caja del rincón esta vez. Fue una caja del otro extremo, a mi derecha. Se inclinó ligeramente, como si alguien la empujara desde atrás. Y entonces, si lo oí con claridad, un golpe seco, proveniente de dentro de la caja. La linterna resbaló un poco en mi mano cuando apunté hacia ella. La etiqueta estaba más limpia que las demás, como si alguien la hubiera colocado más recientemente. Álvaro, leí. Mi nombre. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que creí que me desplomaría ahí mismo. Parpadeé varias veces, acercando la luz para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Pero no. En la caja decía claramente Álvaro, y al lado, una fecha, la de ese mismo año. Sentí frío en la nuca. La boca se me secó mientras trataba de encontrar una explicación racional. Quizá era una coincidencia. Un nombre común. Tal vez un primo lejano del que nunca supe. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Fue entonces cuando un ruido más fuerte me sacó de mis pensamientos. Un estruendo seco, como si una de las cajas del fondo hubiera caído al suelo. El eco retumbó entre las paredes húmedas y un murmullo débil, apenas audible, recorrió el sótano como una corriente de aire. Un susurro coral, una mezcla de muchas voces diciendo lo mismo. No entendí la palabra, pero sonaba como una orden, un mandato dirigido solo a mí. Apreté la linterna con más fuerza y retrocedí un paso más hacia la escalera. Pero la trampilla estaba cerrada. Subí los primeros peldaños corriendo y comprobé que la madera de la trampilla no cedía. Empujé con todas mis fuerzas. Nada. Estaba atascada. El murmullo volvió a escucharse, ahora más cerca. Giré, y por primera vez, noté movimiento en más cajas. Primero una, luego otra. Todas empezaron a sacudirse lentamente, como si alguien las agitara desde dentro. Un ruido metálico recorrió la habitación cuando un clavo saltó de la tapa de una caja y rodó por el suelo. Era la caja con mi nombre. Otro clavo saltó, y otro. La tapa se levantó apenas medio centímetro. Y de dentro, una voz que era idéntica a la mía, susurró. Ven. El frío era insoportable. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, pero no había a dónde. Las demás cajas seguían sacudiéndose, y algunos clavos ya empezaban a saltar por el aire. Un golpe resonó justo detrás de mí, y la linterna cayó al suelo, rodando hasta apagarse al chocar con una pared. Quedé en penumbra. Las cajas seguían moviéndose. Y la mía ya estaba medio abierta. Vi apenas una mano, pálida, idéntica a la mía, saliendo de la rendija. Antes de que pudiera reaccionar, esa mano se cerró sobre mi muñeca con una fuerza brutal. Y supe que no podría soltarme. La mano era fría. Fría como el metal en invierno. Sentí como sus dedos largos y huesudos se cerraban sobre mi muñeca, hundiéndose en mi piel con una fuerza que no parecía humana, aunque la piel fuera idéntica a la mía. En la oscuridad, apenas distinguía la forma de lo que emergía de la caja, pero sentía su presencia, tan cercana como si fuera mi propio reflejo arrancado de un espejo. Quise gritar, pero solo salió un gemido ronco de mi garganta. Tiré con todas mis fuerzas para zafarme, pero la mano me sujetaba con una determinación imposible. Y mientras tiraba de mí hacia abajo, la tapa de la caja se abrió un poco más, con un crujido que resonó en todo el sótano. Ahora podía ver una cabeza. Mi cabeza. Mi mismo rostro. Era como mirarme en un espejo sucio y empañado, los mismos ojos, la misma boca, pero sin brillo, sin vida. Me miraba fijo, sin parpadear, mientras su otra mano emergía para asirse a mi hombro. Las demás cajas seguían agitándose. Algunas ya habían cedido y se abrían lentamente, dejando escapar más manos, más siluetas humanas, algunas enteras, otras incompletas. Vi rostros de hombres y mujeres, todos pálidos, todos inexpresivos, todos mirándome con una calma que helaba la sangre.
Todos empezaron a susurrar al unísono. La misma palabra, repetida una y otra vez. Ahora la entendía claramente. Quédate, quédate. Mi corazón martilleaba. Mis piernas temblaban. Pero las manos seguían sujetándome con más fuerza, arrastrándome lentamente hacia la caja. Sentía como mi cuerpo se inclinaba hacia adelante, el borde de madera rozándome el abdomen. El aire se volvía más denso, más pesado. Las demás figuras se acercaban, rodeándome desde todas direcciones, extendiendo sus manos para tocarme, para empujarme hacia adentro. La linterna seguía apagada en el suelo, pero de pronto noté un leve destello. Parpadeó un par de veces y encendió con una luz amarilla débil, iluminando por un instante las paredes del sótano. Y ahí, en la esquina más alejada, vi algo que antes no había notado. Una puerta. Pequeña, baja, apenas perceptible entre la humedad y las sombras. La manija era de hierro oxidado, pero brillaba ligeramente bajo el haz de la linterna. Fue apenas un instante de lucidez. Una oportunidad. Con un esfuerzo desesperado, me incliné hacia atrás y logré soltar una mano de su agarre, lo suficiente como para propinarle una patada a la caja. El crujido fue fuerte y la figura dentro soltó un chillido seco, como un animal herido. Aproveché para zafarme, sin mirar atrás, me lancé hacia la puerta. Las manos de las otras figuras intentaron alcanzarme, arañando mi ropa, rozando mi piel, dejando marcas heladas en mis brazos y en mi cuello. Pero corrí, tropezando, jadeando, con las piernas cada vez más pesadas, hasta llegar a la puerta. La abrí de un tirón. Un aire aún más frío y denso salió de la abertura, pero lo ignoré. Entré y cerré la puerta detrás de mí con un golpe sordo. El silencio fue inmediato. Las voces, los golpes, los susurros, todo quedó atrás. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento, con las manos temblando y las piernas a punto de ceder. Era un pasillo angosto, apenas iluminado por la luz parpadeante de una bombilla colgante en el techo. Las paredes eran de ladrillo desnudo y el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Pero lo más inquietante no fue el silencio, ni la oscuridad, ni siquiera el frío. Fue el murmullo que, muy lejos, al final del pasillo, volvía a escucharse. Una sola voz esta vez. Pero ya no me llamaba por mi nombre. Decía solo una palabra. Vuelve. Me quedé de pie, helado, sintiendo como esa única palabra, vuelve, se colaba en mi mente como un susurro venenoso. La bombilla parpadeó y el pasillo entero pareció contraerse a mi alrededor, como si las paredes respiraran al ritmo de mi propio miedo. Dudé. Mi primera reacción fue correr, escapar de ese lugar, encontrar una salida y no mirar atrás jamás. Pero la voz seguía llamándome, y cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte se sentía su peso dentro de mi cabeza. Vuelve, vuelve. Era como si algo dentro de mí reconociera ese mandato. Como si una parte de mí supiera que, en realidad, nunca debía haber salido del sótano. Avancé a trompicones por el pasillo, sin pensar demasiado. No sabía si buscaba una salida, o si en realidad obedecía la voz. Cada paso levantaba polvo del suelo y hacía crujir el ladrillo bajo mis pies. Las paredes parecían estrecharse y la bombilla proyectaba sombras alargadas que se retorcían sobre los muros como brazos esperando atraparme. Llegué al final del pasillo. Había otra puerta. Esta no era de madera ni hierro, sino de un material extraño, gris y liso, sin pomo. En su superficie, apenas visible, estaba grabado mi nombre. No como en la caja, escrito a mano, sino grabado con precisión perfecta, fría, como en una lápida. Apreté los puños y sentí como la piel de mi muñeca aún estaba marcada por los dedos de aquella mano que me había sujetado. Quise dar un paso atrás. Quise convencerme de que podía girar, volver sobre mis pasos, huir de ese laberinto húmedo y oscuro. Pero cuando miré atrás, el pasillo ya no estaba allí. No había nada más que oscuridad detrás de mí. Un vacío negro, profundo, que se cerraba lentamente sobre mis talones. No tenía otra opción. Levanté la mano y toqué la superficie de la puerta. Estaba helada, pero al contacto con mis dedos, empezó a abrirse lentamente, con un gemido bajo, metálico. Dentro no había nada. Solo una oscuridad aún más densa. Pero algo me esperaba ahí. Podía sentirlo. Podía verme ahí dentro. De pie, idéntico a mí, con los ojos clavados en los míos, sonriendo débilmente. Y en ese silencio absoluto, lo escuché decir con mi propia voz. Por fin. Un tirón invisible me hizo perder el equilibrio y caí hacia adelante. La oscuridad me envolvió de golpe,
como un manto húmedo y pesado. No hubo dolor. No hubo sonido. Solo una última sensación antes de desvanecerme, la certeza de que mi lugar siempre había estado allí abajo, dentro de esa caja con mi nombre. Y mientras la tapa se cerraba sobre mi cabeza, escuché de nuevo el murmullo de todas las voces juntas, diciendo: uno más. Siempre he sentido curiosidad por los lugares escondidos de mi ciudad. De niño solía imaginar que, bajo nuestras calles, existía otro mundo, un laberinto silencioso lleno de túneles y secretos esperando ser descubiertos. Con los años esa curiosidad no desapareció, solo se volvió más discreta. Fue un artículo en un periódico local lo que me trajo de vuelta esa vieja obsesión. Hablaba de un descubrimiento reciente, unas galerías subterráneas del siglo XIX encontradas durante unas obras en el centro histórico. Según el reportaje, formaban parte de una antigua red de pasajes construidos para transportar mercancías y para servir de refugio durante las guerras. Pero lo más inquietante era que el artículo mencionaba que muchas de las entradas seguían sin ser localizadas. Selladas. Olvidadas, decía la periodista. Esa misma tarde decidí salir a explorar. No tenía un plan, solo un mapa viejo que encontré por internet y una linterna. Caminé por calles estrechas, entre edificios antiguos, observando cada rincón, cada grieta en la acera que pudiera ocultar una trampilla o un acceso olvidado. No tardé mucho en encontrar algo. En una pequeña callejuela, justo detrás de un edificio abandonado, vi una reja metálica apenas encajada en el suelo, cubierta de polvo y hojas secas. No parecía haber sido tocada en años. Me incliné y la forcé con ambas manos. Al principio no se movió, pero tras un par de intentos, cedió con un quejido metálico. El aire que salió del hueco era frío y húmedo, con un olor a tierra vieja y óxido. Iluminé el interior con la linterna. Había una escalera de piedra descendiendo a la penumbra. Mi corazón latía con fuerza, pero no dudé. Me acomodé la mochila al hombro y bajé. Los peldaños crujían bajo mi peso y la luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar más allá de 2 o 3 metros. El túnel estaba hecho de ladrillo, cubierto de telarañas y manchas de humedad. El aire era denso, difícil de respirar. Pero había algo en el silencio de aquel lugar que me atraía. Seguí caminando durante varios minutos. A mi alrededor, las paredes parecían cerrarse lentamente. De vez en cuando, mis pasos levantaban polvo que flotaba en el haz de luz como una neblina fina. El túnel tenía ramificaciones, y en cada bifurcación elegía instintivamente el camino que descendía más. Fue en la tercera curva cuando empecé a notar algo extraño. Al principio pensé que era solo el eco de mis propios pasos, pero pronto comprendí que no estaba solo. Entre los silencios, podía oír como alguien caminaba detrás de mí. No apresurado, no amenazante, solo caminando al mismo ritmo que yo. Cada vez que me detenía, el sonido también se detenía. Cada vez que me giraba, no había nada. Alcé la linterna hacia la oscuridad del túnel y no vi a nadie. Pero entonces lo escuché claramente. Una voz débil, apenas un murmullo, que decía mi nombre. Me giré hacia adelante de nuevo y, por un instante, juraría que vi una silueta oscura al final del pasillo, de espaldas, caminando lentamente. Sin pensarlo, apagué la linterna y me quedé quieto en la oscuridad. Mi respiración era lo único que se escuchaba. Pero en esa penumbra absoluta, otra voz, diferente a la primera, susurró, cerca de mi oído. No deberías estar aquí. El susurro fue tan claro, tan íntimo, que me hizo retroceder un paso instintivamente. Pero no había nadie allí. Solo la oscuridad, tan espesa que parecía sólida, y mi propio aliento condensándose en el aire frío del túnel. Mi primera reacción fue encender la linterna otra vez. El haz amarillento tembló sobre las paredes de ladrillo y el suelo cubierto de polvo. No había nadie. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras intentaba convencerme de que había sido mi imaginación. Pero en el fondo sabía que no. Había algo más aquí abajo. Y ahora sabía que yo también lo sabía. Seguí caminando despacio, sosteniendo la linterna con ambas manos para evitar que me temblara demasiado. Las bifurcaciones se volvían más frecuentes, y cada una parecía más estrecha y más húmeda que la anterior. Las paredes comenzaban a mostrar manchas negras que parecían respirar cuando las rozaba con la luz. El aire se volvía más pesado, más cargado, como si con cada metro descendiera no solo bajo la ciudad, sino fuera del mundo que conocía. De vez en cuando, un leve sonido de pasos me alcanzaba por detrás. Pero ya no me giraba.
sabía que no había nada que ver. O que, si lo había, no era algo que quisiera mirar de frente. En una curva cerrada encontré un mural en la pared. Una serie de dibujos tallados en el ladrillo con lo que parecía una herramienta afilada. No era grafiti. Era antiguo. Las figuras representaban personas de pie, todas iguales, con los ojos vacíos y las bocas abiertas en un grito. Alguien, o algo, había dibujado una gran espiral que se cerraba en el centro y devoraba a las figuras una a una. Un susurro recorrió el túnel mientras lo observaba. Ya casi llegas. Seguí caminando. Era imposible detenerme ahora. Ya no sentía que tuviera elección. La voz me guiaba, suave pero firme, desde algún lugar adelante. En la siguiente bifurcación, la linterna iluminó un letrero oxidado colgado de un clavo. Las letras apenas se distinguían, pero pude leer. Nivel -3. Al mirar hacia abajo, vi que las escaleras descendían aún más profundo. El aire estaba helado. Las sombras parecían más densas aquí. Y las paredes susurraban, no con una sola voz, sino con docenas. No mires atrás, murmuraron al unísono. No lo hice. Bajé. Cada escalón crujía como un hueso seco. El túnel se estrechaba más y más, obligándome a inclinarme. El suelo estaba húmedo, y mis zapatos dejaban huellas negras en el polvo gris. Las voces continuaban, mezclándose con un extraño sonido, un goteo lento, como agua cayendo sobre piedra. Al final de las escaleras, el pasillo se abría a una sala circular. La linterna iluminó el suelo de baldosa agrietada y las paredes cubiertas de símbolos. Y en el centro, una figura de espaldas me esperaba, inmóvil. Era humana. Al menos en apariencia. Pero algo en su postura, en la rigidez de sus hombros y en la quietud imposible de su respiración, me puso los pelos de punta. La voz que me había guiado hasta allí resonó de nuevo, no desde la figura, sino desde todos los rincones de la sala. Ahora es tu turno. La figura giró la cabeza apenas un poco, y su rostro, idéntico al mío, sonrió. La sonrisa de aquella figura me dejó paralizado. Era idéntica a la mía. No solo los rasgos, también los pequeños gestos, la leve inclinación de la cabeza, la curva exacta de la comisura de los labios. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo en el que la imagen no se limitaba a reflejarte, parecía pensarte, estudiarte. Quise dar un paso atrás, pero sentí que la sala se cerraba a mi alrededor. Las sombras de las paredes se movían como si estuvieran vivas, estrechando el círculo y susurrando todas juntas. Un murmullo denso, imposible de comprender, lleno de palabras rotas y ecos antiguos. El aire se volvió más frío, más pesado. La linterna parpadeó, su luz debilitándose hasta convertirse en un brillo pálido e inútil. La figura, mi doble, empezó a moverse hacia mí. Sus pies no producían ningún sonido al rozar las baldosas. Cada paso suyo me obligaba a retroceder un poco más, hasta que mi espalda chocó contra la pared helada. El murmullo subía de volumen, más y más, hasta que pude distinguir una frase repetida entre el caos. Un lugar, para ti, un lugar, para ti. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, extendió una mano. Su palma era pálida, idéntica a la mía, y temblaba ligeramente como si contuviera impaciencia o hambre. No pude moverme. Era como si algo dentro de mí supiera que debía aceptarla. Que ese contacto era inevitable. Pero entonces, entre los susurros, una voz distinta, rota, áspera, lejana, se abrió paso. No, no lo hagas. Mis ojos se desviaron apenas un instante, y en una grieta del suelo distinguí algo. No lo había visto antes, parecía un agujero estrecho, como una rendija en las baldosas por donde se colaba una leve corriente de aire. A su alrededor, manchas oscuras que no parecían polvo ni humedad. Eran huellas. Huella tras huella, huellas de pies descalzos, pequeñas, débiles, marcadas en el suelo, alejándose hacia esa grieta. Las huellas se internaban en la oscuridad como un camino secreto. Las voces insistían. Un lugar para ti, ven, tu lugar. Pero la voz áspera volvió a susurrar desde algún rincón de mi mente. Corre. Mis piernas reaccionaron antes que mi cabeza. Solté la linterna, que ya no servía para nada, y me agaché hacia la grieta. Era más estrecha de lo que parecía, pero al empujar, una de las baldosas cedió, revelando un agujero apenas lo suficientemente grande para mi cuerpo. Me lancé sin pensar. El aire me golpeó la cara cuando caí por el hueco, rodando sobre una pendiente de tierra suelta y piedras. El murmullo quedó atrás,
pero sentí dedos fríos rozando mis tobillos mientras descendía, intentando arrastrarme de nuevo hacia arriba. Las paredes del estrecho pasadizo se cerraban sobre mí, arañándome los brazos y las piernas mientras me arrastraba a ciegas, solo guiado por la intuición y por ese tenue soplo de aire fresco que venía de algún punto más abajo. Tras varios metros que parecieron siglos, caí sobre un suelo firme. Las voces ya no se oían. Solo el silencio y mi propia respiración jadeante. Me quedé allí, tendido sobre la tierra húmeda, temblando, con el corazón desbocado y las manos cubiertas de polvo y sangre seca. A mi alrededor, nada más que oscuridad. Pero por primera vez en mucho rato, la oscuridad estaba quieta. O eso creí. Porque a lo lejos, muy a lo lejos, una silueta idéntica a la mía seguía observándome desde las sombras. Al principio no me atreví a moverme. Seguía allí, en el suelo, con la respiración entrecortada, mirando esa silueta quieta al final de la oscuridad. Era imposible distinguir sus rasgos desde la distancia, pero no hacía falta, sabía que era yo. O, al menos, algo que llevaba mi rostro. No hizo nada. No habló. Solo me miraba, como si esperara que yo diera el siguiente paso. El silencio a mi alrededor se volvió tan denso que podía oír el latido de mi corazón. Las paredes del pasillo eran irregulares y húmedas, y el aire olía a tierra cerrada y a algo más, algo metálico, como óxido o sangre. Me incorporé lentamente, sintiendo un dolor agudo en las rodillas y en los codos por los arañazos. Di un paso hacia atrás. La silueta no reaccionó. Pero cuando di un segundo paso, vi cómo inclinaba la cabeza, exactamente igual a como yo lo haría, como un reflejo retrasado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré y comencé a avanzar por el túnel opuesto, con pasos rápidos pero cautelosos. El suelo crujía bajo mis pies y el aire se sentía más fresco, señal de que quizás una salida no estaba tan lejos. Pero cuanto más caminaba, más notaba su presencia detrás de mí. No oía pasos, no oía respiración, pero la sentía, como si cada sombra que tocaba al pasar fuera una extensión de esa cosa, siguiéndome, esperándome. El túnel empezó a subir ligeramente, y por primera vez en horas, o lo que parecían horas, distinguí un tenue resplandor delante. Una luz amarillenta, sucia, pero luz al fin. Mis piernas temblaban por el esfuerzo, pero seguí caminando hasta que la luz se convirtió en una abertura, una trampilla de hierro oxidado con rendijas por donde entraba la luz de las farolas de la calle. Era la calle. Mi calle. Empujé con todas mis fuerzas y logré abrir la trampilla lo justo para escabullirme. El aire de la noche me golpeó la cara como una bofetada fría y dulce a la vez. Me arrastré fuera y me quedé tumbado en la acera, respirando hondo. El mundo seguía ahí arriba. Las farolas iluminaban la calle desierta y los edificios estaban igual que siempre. Cerré la trampilla y, con las manos ensangrentadas y sucias, apoyé la espalda contra un muro. Pero cuando bajé la mirada, algo me heló la sangre. Las huellas que había dejado en la acera no eran solo las mías. Junto a las marcas de mis zapatos, había otras, descalzas, idénticas a mis pies, pero más largas, más delgadas, más frías. Y se extendían hacia la esquina, perdiéndose en la oscuridad. Me quedé allí un largo rato, sin atreverme a moverme ni a mirarme en los escaparates, temeroso de lo que pudiera encontrar reflejado en ellos. Esa noche volví a mi casa, cerré la puerta y no dormí. Pero aunque apagué las luces, aunque cerré las cortinas, supe que seguía allí. Que estaba conmigo, en algún rincón de mi propia sombra. Esperando. Paciente. Y a veces, cuando camino por la ciudad, lo siento otra vez detrás de mí. Pisando exactamente donde yo piso. Repitiendo exactamente lo que yo hago. Como si todavía siguiera esperando que vuelva. Nunca me han gustado los lugares cerrados, pero esa tarde no pude resistirme. El edificio en ruinas llevaba años abandonado, y a los ojos de cualquiera no era más que un esqueleto de cemento y ladrillo cubierto de grafitis y escombros. Pero yo sabía algo más. Había oído historias de los vecinos mayores, que durante la guerra, aquel edificio sirvió como refugio antibombas, con un sótano enorme y pasillos subterráneos diseñados para mantener a salvo a docenas de personas. Lo encontré por casualidad, mientras exploraba los pisos superiores. Entre las baldosas rotas de la planta baja, una trampilla metálica descansaba cubierta por una tabla y polvo acumulado. Al principio no me atrevía a abrirla. Pero algo me empujó. Una mezcla de curiosidad y de esa sensación infantil de estar a punto de descubrir algo prohibido.
Retiré la tabla y tiré del asa oxidada. El chirrido fue tan fuerte que me dolieron los oídos. El hueco era profundo, y una escalera metálica se perdía en la oscuridad. Un soplo de aire frío me golpeó el rostro al asomarme. Olía a humedad y a tierra encerrada. El olor de los años. Decidí bajar. Encendí la linterna de mi móvil y puse un pie en la escalera, que crujió con un gemido largo. Peldaño a peldaño, descendí mientras el mundo de arriba desaparecía. Pronto solo quedé yo, la oscuridad y el sonido metálico de mis propios pasos. Al llegar al fondo, encontré un corredor largo y angosto, con paredes de hormigón y tuberías oxidadas. Los restos de carteles amarillentos aún colgaban en algunas zonas, instrucciones para los refugiados, prohibiciones de fumar, flechas indicando salidas de emergencia. Todo cubierto por capas de polvo. Avancé por el pasillo. Mis pasos levantaban pequeñas nubes que bailaban en el haz de luz. Las puertas metálicas que encontraba a ambos lados estaban cerradas. Algunas abolladas, otras selladas con cadenas y candados oxidados. Pero entonces escuché algo. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna grieta, pero pronto reconocí un sonido más definido. Era un susurro. Muy débil. Muy lejano. Me detuve a escuchar. Era una voz. O quizá varias. No entendía lo que decían, pero sonaban angustiadas. Tragué saliva y seguí avanzando, sin atreverme a hablar en voz alta. Las voces parecían venir de la puerta al final del corredor. Era más grande que las demás, con una ventanilla pequeña cubierta por un cristal roto. Me incliné y miré a través del hueco. El interior estaba completamente oscuro. Pero pude ver algo moverse. Sombras, apenas siluetas humanas, de pie, como esperando. Una de ellas levantó la cabeza y me miró directamente. Mis pulmones se vaciaron en un segundo. Era imposible que pudiera verme desde allí, y sin embargo, lo supe. Me estaba mirando. Y entonces oí claramente lo que decía la voz. Por fin. Retrocedí un paso sin apartar la vista de la ventanilla rota. Las sombras seguían ahí, inmóviles, pero ya no parecían ignorarme. Aunque no podía distinguir sus rostros, sentía sus ojos sobre mí, cada uno de ellos clavándose en mi piel como agujas heladas. Y sus voces, antes susurros dispersos, se habían convertido en un murmullo uniforme, repetitivo, casi hipnótico. Por fin, por fin, por fin. Mis manos temblaban mientras apoyaba la linterna en la ventanilla, tratando de ver algo más. La luz apenas alcanzaba a iluminar la estancia, un cuarto amplio, de paredes de cemento descascarado y suelo cubierto de polvo y escombros. Las figuras parecían humanas. Algunas erguidas junto a las paredes, otras encorvadas en el centro de la sala. Pero ninguna avanzaba. Todavía. Intenté convencerme de que eran maniquíes, o restos de algún decorado macabro dejado allí por otros exploradores urbanos. Pero entonces, una de ellas giró lentamente la cabeza hacia un lado. El movimiento era demasiado orgánico. Demasiado real. Un golpe seco retumbó detrás de mí. Me giré en un respingo, apuntando con la luz hacia el pasillo por el que había venido. Nada. Pero un viento frío comenzó a soplar por la escalera, como si la trampilla hubiera vuelto a cerrarse por sí sola, sellándome allí abajo. Corrí de vuelta hasta la base de la escalera, y en efecto, la trampilla estaba cerrada. Empujé. Nada. No se movía. Las voces a mis espaldas subieron de volumen, cada vez más nítidas, como si ahora las figuras estuvieran acercándose a la puerta. Por fin, por fin, por fin. Volví la mirada a la ventanilla. Ahora estaban más cerca. Los contornos de sus cuerpos eran más definidos. Pude ver fragmentos de ropa vieja, raída, como uniformes de la época de la guerra, pegados a su piel grisácea. Y los rostros. Oh, los rostros. Inexpresivos, demacrados, con ojos opacos y bocas entreabiertas como si fueran a gritar. La puerta tembló. Un golpe sordo la hizo retumbar en sus bisagras. Luego otro. Y otro más. Yo retrocedí hasta topar con la escalera, sin saber qué hacer. El eco metálico de los golpes se mezclaba con los murmullos, formando una cacofonía angustiante. Me tapé los oídos, pero las voces no desaparecieron. Seguían dentro de mi cabeza, una y otra vez. Por fin, por fin, por fin. Un nuevo golpe, más fuerte, hizo que la ventanilla se resquebrajara del todo. Unas manos pálidas, huesudas, se colaron por la abertura, tanteando el marco de la puerta, arañando el metal. No podía quedarme allí. No podía.
Mi linterna iluminó otra puerta al final del pasillo, más pequeña y cubierta de polvo. Corrí hacia ella sin pensar, tropezando con el suelo irregular. Estaba cerrada, pero cedió tras un par de empujones. El chirrido de las bisagras se perdió entre el estruendo de la puerta principal cediendo tras de mí. Me metí en esa nueva habitación y cerré la puerta con un portazo, apoyándome contra ella mientras escuchaba las pisadas arrastradas y los murmullos al otro lado. Por un momento, todo quedó en silencio. Solo mi respiración agitada y el frío implacable del aire a mi alrededor. Pero entonces, entre las sombras de esa nueva estancia, escuché una voz diferente. Más cercana. Más clara. No deberías haber bajado. El corazón me dio un vuelco al oír aquella voz. Sonó justo detrás de mí, a unos centímetros de mi oído, tan nítida que sentí el calor de un aliento helado en la nuca. Me giré de golpe, levantando la linterna, pero la habitación estaba vacía. Un cuarto cuadrado, sin muebles, apenas un par de tuberías que rezumaban gotas negras en una esquina. Nada. Pero el aire allí dentro se sentía distinto. Más denso, más espeso, como si fuera agua que me rodeaba por completo, haciéndome cada vez más difícil respirar. Y entonces, en las paredes, lo noté, marcas. Decenas, quizá cientos de marcas hechas con uñas o algún objeto afilado, formando palabras torcidas, números, fechas. Todas ellas terminaban igual. Por fin. Retrocedí, tropezando con algo en el suelo. Al apuntar la luz, vi una pequeña caja metálica, abollada y cubierta de polvo. Al tocarla, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. La levanté temblando y la abrí. Dentro había fotos. Blanco y negro, desgastadas por la humedad. Rostros de gente que no reconocía, mirándome fijamente desde el papel amarillento. Pero en la última foto me quedé helado, era yo. Mi cara, mi ropa, exactamente como estaba vestido esa tarde. Y debajo, con una letra antigua. Por fin. Un ruido seco me hizo levantar la vista. En la esquina opuesta, la pared estaba agrietándose lentamente. Primero un hilo fino, luego una grieta abierta que se extendía hasta el techo. De ella emergió una mano pálida, huesuda, arrastrándose por el borde como una araña. Luego otra. Y después un rostro grisáceo, inexpresivo, con los ojos vacíos pero claramente fijos en mí. No estaba solo. No en esa habitación. Las sombras se retorcían en los rincones, y ahora podía distinguir siluetas completas arrastrándose desde las grietas, desde el techo, desde debajo del suelo, todas repitiendo esa misma palabra. Por fin, corrí a la puerta por la que había entrado, pero al tirar de ella, estaba sellada. Golpeé, grité, empujé, pero no cedía. Las figuras seguían avanzando, lentas pero seguras, rodeándome poco a poco. En un arranque de desesperación, aparté la linterna del haz principal y vi otra abertura, apenas perceptible, en una esquina baja de la habitación. Un agujero estrecho, negro como la boca de un pozo. No pensé. Me arrojé de rodillas y empecé a reptar hacia la oscuridad, sintiendo como las manos heladas rozaban mis pies, intentando atraparme. El túnel era tan estrecho que apenas podía moverme. El aire estaba enrarecido, pesado, y mis uñas se partían contra la piedra mientras me arrastraba, jadeando. Detrás de mí, las voces seguían llamándome, cada vez más fuertes. Por fin, por fin, por fin. Pero seguí. Tenía que seguir. Aunque ya no supiera si escapaba, o solo me internaba más en su mundo. Al fondo del túnel, apenas perceptible, vi un resplandor. Una luz débil, amarillenta, como la promesa de otra habitación. O quizá la salida. Pero en ese momento supe, con absoluta certeza, que esa luz también me estaba esperando. Mis manos estaban llenas de arañazos y sangre seca cuando alcancé la luz. El túnel se ensanchaba poco a poco, y la tenue claridad que me había guiado todo el tiempo se hacía más fuerte, más cálida, casi reconfortante. Pero no me atreví a mirarla directamente. Me arrastré hasta salir del pasadizo y sentí el suelo firme bajo las palmas. Era una habitación circular, más grande que las anteriores, con paredes cubiertas de símbolos y palabras idénticas a las que había visto antes, por fin, repetida una y otra vez hasta cubrir cada ladrillo. La luz venía de un farol colgado en el centro, oscilando suavemente, aunque no había corriente de aire que lo hiciera moverse. En el suelo, en círculo, había huellas recientes. Pequeñas, polvorientas, y todas mías. Me quedé de pie en medio de la sala, jadeando, con la sensación de que no estaba solo. Miré alrededor y lo vi,
Al otro lado de la habitación, de pie, idéntico a mí, estaba él. O yo. Su ropa era igual a la mía, pero su piel estaba grisácea y sus ojos opacos, con la misma expresión inexpresiva de las figuras del cuarto anterior. Me observaba fijamente, inmóvil, como esperando. Y después de unos segundos, inclinó la cabeza, imitando el gesto que tantas veces había visto hacer a los otros. Por fin, dijo con mi propia voz. Di un paso atrás, pero mis pies tropezaron con algo duro. Era la caja metálica que había encontrado antes, ahora en el suelo junto a mí. Me incliné y la abrí, temblando. Dentro solo quedaba una foto, mi rostro, otra vez, pero con la piel gris, los ojos muertos, y al pie, una sola palabra. Hoy. El murmullo volvió a llenar la sala, envolviéndome desde las paredes, el techo, incluso desde el suelo bajo mis pies. Las sombras se estiraron en torno a mí, cerrando el círculo poco a poco. Ya no podía moverme. Ya no quería moverme. La figura idéntica a mí avanzó lentamente y, con manos heladas, me sujetó por los hombros. Era como si el frío me atravesara hasta el alma. Como si esa fuera, efectivamente, la culminación de algo inevitable. Y mientras mi cuerpo comenzaba a temblar, mientras mi respiración se detenía, sentí que mi reflejo murmuraba al oído. Tu sitio siempre estuvo aquí. Todo se oscureció. La última sensación que tuve fue la de la fría piedra del suelo bajo mis mejillas y la seguridad de que no volvería a salir. Las voces se fueron apagando lentamente, pero nunca desaparecieron del todo. Seguían allí, repitiendo siempre lo mismo. Una y otra vez. Como un eco infinito bajo las calles de mi ciudad. Por fin. Al principio pensé que eran los ruidos normales de una casa vieja. Crujidos en las tuberías, la madera que se dilata con la humedad, pequeños animales correteando en el techo. Nada que no se pudiera explicar con un poco de lógica. Pero las cosas cambiaron la primera noche que escuché los golpes. Fue alrededor de las 3 de la madrugada, cuando desperté sediento y me levanté a la cocina por un vaso de agua. El silencio de la casa era denso, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Y entonces lo oí. Un golpe seco, proveniente de la trampilla del sótano, justo en el pasillo al lado de la cocina. Me detuve en seco, con el vaso a medio llenar en la mano. Otro golpe. Y otro más, espaciado, lento, como si alguien llamara desde abajo. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación. Que quizá un objeto se había caído en el sótano, algún estante vencido por el peso. Pero cuando me acerqué a la trampilla, me quedé helado. Se movía. Apenas un par de centímetros arriba y abajo, al ritmo de los golpes. Como si alguien empujara desde debajo con el puño cerrado. No tuve valor para abrirla esa noche. Volví a la cama con la sensación de que alguien seguía ahí abajo, esperando. Pero no se escuchó nada más hasta la mañana. Durante el día, inspeccioné la trampilla. Era de madera, vieja y astillada, con una cerradura oxidada que yo nunca había usado. Busqué la llave por toda la casa, revisé cajones, armarios, hasta que finalmente la encontré en el cajón del aparador del salón, colgada de un pequeño llavero que decía simplemente: sótano. Dudé antes de abrir. Pero cuando finalmente giré la llave y levanté la tapa, solo encontré oscuridad y polvo. El sótano estaba como lo recordaba de cuando me mudé, vacío salvo por unas cajas viejas y un par de estanterías cubiertas de telas de araña. Nada más. Ni rastro de alguien o algo que pudiera haber estado golpeando la noche anterior. Esa tarde, sin embargo, noté algo extraño en el interior de la trampilla. Unas marcas. Eran arañazos, decenas de ellos, cruzando la superficie interna de la madera. Como si unas uñas, o quizá dedos, hubieran rascado con insistencia desde abajo. Me incliné para mirarlas de cerca. Eran recientes. Las astillas aún estaban sueltas, como si hubieran sido hechas la noche anterior. Cerré la trampilla y la aseguré con llave. Decidí no darle más vueltas. Quizá había sido algún animal, o quizá alguien se había colado por los túneles de drenaje y ya había desaparecido. No había por qué preocuparse. Esa noche, sin embargo, cuando el reloj marcó las 3, los golpes volvieron. Esta vez no fueron solo golpes. Había un ritmo. 1, 2, pausa, 1, 2. Como si golpeara siguiendo una rutina precisa, casi ritual. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo en la garganta. No fue como la noche anterior, esta vez, los golpes eran más fuertes, más decididos.
Me levanté, encendí la luz de la cocina y me dirigí hacia la trampilla. La madera vibraba con cada impacto, y al acercarme, pude notar cómo el polvo se desprendía de los bordes. La cerradura crujía con cada sacudida. Como si alguien, con paciencia infinita, estuviera trabajando para hacerla ceder. No abrí. Me arrodillé al lado y pegué el oído a la madera, conteniendo la respiración. Durante unos segundos, solo escuché silencio. Y entonces, con una claridad perturbadora, una voz ronca dijo desde abajo: «Déjame salir». Salté hacia atrás, con el estómago encogido. Me llevé la mano a la boca, ahogando un grito. La voz era masculina. Grave. Lenta. No parecía suplicar. Parecía esperar. Los golpes cesaron. Todo quedó en silencio. Y, como la noche anterior, no volvió a sonar nada más. Durante el día intenté racionalizar lo que había pasado. Pensé en grabarlo. Quise contarle a alguien. ¿Pero qué iba a decir? Hay un hombre debajo de mi casa que golpea la trampilla a las 3 de la mañana y me habla. Pasé la jornada entera observando la trampilla desde lejos. No se movía. No vibraba. No hacía ruido. Parecía dormida. Pero cuando llegó la noche, me senté frente a ella con la linterna y la llave en la mano. Quería comprobarlo por mí mismo. Quería saber si estaba volviéndome loco, o si había algo real allí abajo. Esperé. A las 3 en punto, como un reloj, el primer golpe sonó. Luego otro. Y otro. Igual que antes. 1, 2, pausa. 1, 2. Me acerqué. Me temblaban las manos, pero metí la llave en la cerradura. No la giré. Solo la sostuve allí mientras los golpes continuaban. Y entonces la voz volvió. Esta vez más cerca. Más clara. He estado aquí mucho tiempo. Tú lo sabes. El aire se volvió más denso. No era solo la voz. Era la certeza de que, efectivamente, lo sabía. No conscientemente, pero algo dentro de mí reconocía ese tono, ese ritmo, esa presencia. Me levanté, cerré con llave la trampilla con manos temblorosas y me alejé sin mirar atrás. Pero esa noche no dormí. Porque, en el silencio absoluto de la madrugada, escuché algo más. Un rasguño. No desde dentro del sótano. Desde dentro de la casa. El rasguño fue leve al principio. Un roce suave sobre la madera del suelo, casi imperceptible. Pero en la quietud de la madrugada, sonó como un trueno. Me quedé paralizado en la cama, con los ojos fijos en la oscuridad de la habitación. No venía del sótano. Venía de la planta superior. Sobre mi cabeza. Deslicé los pies fuera de las sábanas y descalzo, avancé hasta la puerta del dormitorio. Abrí con cuidado, procurando que las bisagras no chirriaran. El pasillo estaba oscuro, salvo por la luz mortecina de la luna que se colaba por la ventana al fondo. Subí los escalones uno a uno, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que los golpes retumbarían por toda la casa. Arriba, todo estaba en silencio. Pero las marcas estaban allí. En el suelo del pasillo del piso superior, justo frente a la puerta del desván, había surcos largos, profundos, como si unas uñas hubieran arañado la madera desde dentro. Las líneas se extendían hacia la trampilla del desván, que ahora estaba entreabierta. El aire frío y rancio bajaba desde la abertura. Me acerqué lentamente. El silencio era absoluto. Pero podía sentirlo. Allí estaba. Ya no solo en el sótano. Ya no solo debajo. Apunté con la linterna y vi cómo las marcas seguían hasta perderse en la oscuridad del desván. La trampilla colgaba de un solo clavo, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Me incliné y escuché. Y lo oí. El mismo ritmo de siempre. Golpe. Golpe. Pausa. Golpe. Golpe. Pero esta vez no sonaba desde abajo. Sonaba justo frente a mí, al otro lado de la trampilla del desván. Y después, «Te he encontrado», susurró la voz. No pude moverme. Ni gritar. Ni siquiera cerrar los ojos. Porque desde las sombras, unos dedos largos, huesudos, idénticos a los que había imaginado tantas noches bajo la trampilla, se deslizaron lentamente por el borde y se aferraron al marco. Y por primera vez vi su rostro. Era pálido, gris, idéntico al mío, con ojos hundidos y una sonrisa débil que no transmitía alegría, sino hambre. «Tú me dejaste aquí», dijo. Me eché hacia atrás, cayendo de espaldas por las escaleras, sin apartar la vista de esa cosa que seguía asomándose desde el desván.
Cuando llegué al suelo del pasillo de abajo, me arrastré hasta la cocina y cerré la puerta con llave, temblando. Los golpes volvieron a sonar. Pero ahora venían de todas partes, del sótano, del techo, de las paredes. 1, 2, pausa. 1, 2. Y entre golpe y golpe, su voz. Ya no hay donde esconderse. Me refugié en la cocina, encorvado junto a la puerta, escuchando cómo los golpes se extendían por toda la casa. Ahora no eran rítmicos. Eran frenéticos. Parecía que venían de todos lados a la vez. El techo, las paredes, la trampilla del sótano, las ventanas. Pero no era solo el sonido. Era la sensación de que algo había cambiado para siempre. De que esa cosa, esa presencia, ya no estaba confinada al sótano. Ya no estaba esperando a que la dejara salir. Ya estaba aquí. De pronto, el silencio se hizo. Un silencio pesado, absoluto, como si la casa entera se hubiera quedado sin aire. Me atreví a alzar la vista. La puerta de la cocina estaba abierta. No recordaba haberla abierto. Y al otro lado, de pie en el pasillo, estaba él. O yo. El mismo rostro, pero más pálido, con las cuencas de los ojos oscuras, vacías, y una sonrisa torcida. Las manos colgaban a los lados, manchadas de polvo y astillas. Avanzó un paso. Las tablas del suelo crujieron, aunque su cuerpo parecía no pesar nada. Siempre supe que volverías a abrirme, dijo con mi voz, pero más grave, más hueca. Me arrastré hacia atrás hasta quedar contra la pared. Quería gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Él avanzó otro paso y se inclinó sobre mí. Su aliento era frío, casi helado, y olía a tierra húmeda. Sus manos huesudas se cerraron sobre mis hombros y sentí como si toda la casa temblara. «Es tu turno ahora», susurró. Las luces parpadearon. Las sombras llenaron la cocina. Y entonces lo comprendí. Yo había sido quien lo había dejado allí. Yo había sellado esa trampilla en algún momento, mucho antes de lo que podía recordar. Yo lo había condenado. Ahora él me estaba devolviendo el favor. Mi cuerpo se sintió pesado, inmóvil, como si las sombras me absorbieran poco a poco. Su rostro se fundió con el mío en la oscuridad. Y la última cosa que escuché, antes de que todo se apagara, fue ese inconfundible ritmo que ya conocía tan bien. 1, 2, pausa. 1, 2. Desde entonces, la casa sigue en pie. Y todas las noches, a las 3, alguien golpea la trampilla desde abajo. Y alguien más, arriba, escucha. Esperando. Pacientemente. Para que, cuando por fin la abran, pueda salir. Siempre he sentido fascinación por los lugares olvidados. La idea de caminar por espacios donde otros sufrieron, vivieron y murieron me resulta tan perturbadora como irresistible. Así que cuando supe que el viejo hospital militar de las afueras llevaba décadas cerrado y que había rumores sobre túneles subterráneos bajo sus cimientos, no pude resistirme. Fui una tarde gris de otoño. El edificio estaba rodeado por una verja rota y un letrero oxidado con letras casi ilegibles: prohibido el paso. El patio estaba cubierto de maleza, cristales rotos y montones de yeso caído de las paredes. Al entrar por la puerta principal, me recibió un silencio denso y un olor a polvo, desinfectante rancio y humedad. El hospital entero parecía un cadáver, frío y abandonado, pero todavía guardando un eco de lo que fue. Avancé por pasillos interminables, pasando por habitaciones vacías, quirófanos donde las lámparas colgaban torcidas y camillas oxidadas cubiertas de polvo. Finalmente, en una esquina del sótano encontré lo que buscaba, una puerta de hierro con una placa pequeña que decía túneles de servicio. La cerradura estaba forzada. Bastó un empujón para abrirla. La oscuridad del pasillo que se extendía detrás era absoluta. Una corriente de aire frío me rozó el rostro cuando encendí mi linterna. Las paredes de ladrillo rojo, cubiertas de manchas negras de humedad, parecían cerrarse sobre mí mientras bajaba por una rampa estrecha. Los túneles eran aún más inquietantes que el hospital. Un laberinto silencioso de corredores sin ventanas, con tuberías viejas que goteaban y letreros amarillentos señalando patología, morgue, sala de calderas. Las lámparas del techo colgaban muertas, cubiertas de polvo. Mi linterna era la única fuente de luz. Avancé por uno de los pasillos principales. El eco de mis propios pasos me envolvía, deformado por la acústica de aquel laberinto subterráneo.
Pero en algún momento me di cuenta de que no era el único sonido. Al principio pensé que era agua cayendo. Luego, que eran ratas. Pero no. Era algo más. Un chirrido suave, metálico, como si alguien empujara lentamente una camilla. Y se detenía cada vez que yo lo hacía. Mi corazón se aceleró. Apunté la linterna hacia atrás, hacia adelante, nada. Pero el sonido seguía ahí. En algún punto, justo fuera del alcance de mi luz. Y entonces lo escuché. Una voz, lejana, débil, apenas un murmullo en la penumbra. «Ayúdame». La voz me hizo congelarme en seco. Era tan tenue, tan cargada de desesperación, que por un momento pensé que la había imaginado. Pero no. Volvió a escucharse, esta vez un poco más clara. «Ayúdame». El sonido del chirrido metálico también regresó, más cercano, más lento, como si una camilla vieja se arrastrara por los pasillos invisibles. Mis dedos se aferraron a la linterna con tanta fuerza que la carcasa crujió. Apreté los dientes y di un paso más hacia adelante, siguiendo la dirección del sonido, como si la voz tuviera un hilo invisible atado a mis pies. El pasillo se bifurcaba en varias direcciones. Elegí el túnel de la izquierda porque era de allí de donde venía el murmullo, aunque ahora sonaba más como un lamento prolongado, apagado por la distancia y las paredes húmedas. El chirrido también estaba allí, aunque se detuvo cuando doblé la esquina. Mis pasos resonaban como martillazos en el silencio. Las paredes parecían más estrechas a cada metro, cubiertas de líquenes oscuros y manchas que se deslizaban por el ladrillo como sombras. De pronto, la luz de la linterna iluminó una figura al fondo. Era apenas una silueta humana, parada junto a una camilla, o eso parecía, en medio del corredor. Tenía la cabeza baja, los hombros caídos, como si no tuviera fuerzas ni para sostenerse. El cabello le cubría el rostro y colgaba en mechones húmedos y sucios. Di un paso más, y entonces la voz volvió, más clara que nunca, susurrando en el aire frío del túnel. «No puedo salir sola». La figura no se movía. La camilla crujió suavemente cuando su mano, larga y pálida, se deslizó por el metal oxidado. El sonido del roce me estremeció más que un grito. Yo no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo, incapaces de avanzar o retroceder. La linterna temblaba, y la luz oscilante hacía que la figura pareciera más alta, más deformada, más errónea. La mujer levantó la cabeza muy despacio. Y la luz de mi linterna iluminó un rostro ceniciento, con los ojos abiertos de par en par, opacos, inexpresivos, y la boca torcida en una mueca que no era ni sonrisa ni llanto. «Ayúdame», dijo una vez más, esta vez con voz hueca, ronca, que retumbó en las paredes como un eco que no se apagaba. Y la camilla, sola, comenzó a avanzar hacia mí, chirriando suavemente. A cada metro, la figura se inclinaba hacia adelante, arrastrando los pies sobre el suelo polvoriento, sin apartar esos ojos muertos de los míos. Me eché hacia atrás, trastabillando. Mi respiración se volvió frenética, y el sonido de mi corazón ahogó todos los demás ruidos. Pero aún así la escuché susurrar, ahora desde todos lados, como si las paredes mismas hablaran. «¿No puedes irte? ¿No puedes irte?» Me di media vuelta y corrí. No pensé. Corrí a ciegas, solo siguiendo la débil corriente de aire que indicaba la salida, con el chirrido metálico siguiéndome a cada paso, cada vez más fuerte. Pero cuando doblé la última esquina, me detuve de golpe. El corredor por el que había venido ya no estaba. Solo había otro túnel interminable, descendiendo aún más. Y a lo lejos, el eco de esa voz. «¿No puedes irte?» Me quedé inmóvil, jadeando, con la linterna temblando en mi mano. El pasillo ante mí descendía en una pendiente suave pero inacabable, como una herida abierta en la tierra. Las paredes parecían latir, húmedas y oscuras, cubiertas de inscripciones apenas visibles, como huellas de uñas o arañazos. Las palabras se repetían una y otra vez, siempre las mismas. «No salgas». Detrás de mí, el sonido del chirrido metálico no se detenía. A cada segundo, más cerca. Me atreví a girar apenas la cabeza, y allí estaba ella. La mujer seguía avanzando, arrastrando los pies, la cabeza torcida hacia un lado, los ojos inexpresivos fijos en mí. Cada paso suyo parecía doblar el aire del túnel, como si la oscuridad se hiciera más densa alrededor de su silueta. La camilla seguía moviéndose sola, rozando las paredes con un gemido chirriante y lento. Ella no la empujaba. Era como si la camilla misma la guiara, llevándola directo hacia mí. Di un paso atrás. Luego otro.
La pendiente me obligó a tropezar y caí de rodillas, levantando polvo y dejando caer la linterna. La luz giró en círculos en el suelo, proyectando sombras deformes en las paredes. El murmullo volvió. Ya no solo su voz, sino muchas otras, hablándome desde todos los rincones del túnel, superpuestas, formando un coro imposible. No puedes irte, no puedes irte, no puedes irte. Mi respiración se volvió un jadeo agónico. Las lágrimas me empañaban los ojos mientras tanteaba en la oscuridad para recuperar la linterna. Finalmente la encontré y la levanté justo a tiempo para ver cómo la mujer estaba ya a unos metros de mí. Su rostro parecía más claro ahora, más humano. Pero no del todo. Me habló de nuevo, esta vez con un tono más suave, casi maternal, inclinando apenas la cabeza. Quédate. Aquí estás a salvo. Sentí un frío que no venía del aire, sino de dentro de mí mismo. Una parte de mí quería obedecer, como si esas palabras tocaran una fibra dormida que me susurraba que ya no tenía sentido seguir huyendo. Que quedarse sería más fácil. Que aquí, al menos, ya no tendría miedo. Pero entonces algo me devolvió la claridad. La corriente de aire. Un hilo débil, casi imperceptible, que seguía bajando por el pasillo. Era la promesa de una salida. Lejana, improbable, pero posible. Me puse de pie, tambaleándome, y di un paso más pendiente abajo, con la linterna temblando en mi mano. Las voces aumentaron de volumen, ahora con un matiz de ira, casi gritando. No puedes irte. No puedes irte. Ella extendió la mano hacia mí, sus dedos largos y huesudos abiertos, buscando alcanzarme. Su rostro se torció en una mueca imposible, mezcla de tristeza y furia, mientras la camilla chirriaba violentamente, avanzando a toda velocidad. Me lancé pendiente abajo, sin mirar atrás. Solo podía correr. Solo podía rezar para que, al final de aquel túnel interminable, hubiera algo más que oscuridad. Pero mientras corría, el coro seguía detrás de mí, cada vez más fuerte, cada vez más dentro de mi cabeza. Quédate, quédate, quédate. Corrí hasta que las piernas me fallaron. Mi respiración era un jadeo roto, mi pecho ardía, y las manos me temblaban tanto que la linterna apenas iluminaba un par de metros por delante. Pero la corriente de aire seguía ahí. Débil, fría, como un hilo de esperanza que me obligaba a seguir. Las voces no cesaban. Ahora no eran solo murmuraciones, eran gritos. Un rugido coral que llenaba el túnel de ecos imposibles, que hacía retumbar las paredes como si estuvieran vivas. Quédate, quédate, quédate. No me atreví a girar la cabeza, pero podía sentirla detrás. La mujer. Más cerca. Sus pasos arrastrados resonaban justo a mi espalda, y el chirrido metálico de la camilla parecía ya rozar mis talones. De pronto, el túnel giró bruscamente a la izquierda y descendió unos cuantos metros más. Y ahí lo vi. Un punto de luz amarilla, titilante, filtrándose por una rejilla oxidada al final. Era una salida. Tenía que serlo. Me lancé con todas las fuerzas que me quedaban, tropezando, cayendo, levantándome de nuevo. Las voces a mis espaldas se volvieron más agudas, como un chillido de furia y desesperación, y por primera vez sonaron menos humanas. Como si algo se desgarrara en ellas. Llegué a la rejilla y la golpeé con los hombros. No cedió al primer intento. Ni al segundo. Pero al tercero, las bisagras se soltaron y la estructura cayó hacia afuera con un estrépito metálico. Un aire frío, húmedo, y el sonido distante de la lluvia me golpearon la cara. Era la calle. La noche. La superficie. Me arrastré fuera y caí de bruces sobre el asfalto mojado. Me giré de espaldas, jadeando, esperando ver la silueta de ella en la abertura del túnel. Pero no había nada. Las voces cesaron. El silencio volvió a llenar la noche. Me quedé allí tumbado, empapado, con la respiración aún entrecortada, mientras los faroles de la calle parpadeaban sobre mí. No había nadie alrededor. Solo yo. Pero cuando por fin reuní fuerzas para ponerme en pie, noté algo. En mis manos. En mis uñas. Polvo gris y negro, y manchas oscuras, como si hubiera arrancado algo del interior de ese túnel para traerlo conmigo. Y entonces, mientras me alejaba de la rejilla, creí escuchar, muy, muy débil, su voz arrastrándose entre las sombras del subsuelo. ¿Volverás? Me detuve. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Pero no me atreví a mirar atrás. Seguí caminando por la calle vacía, tratando de convencerme de que no volvería. Aunque en el fondo, sabía que la ciudad siempre me estaba esperando.
Y que los túneles, tarde o temprano, me llamarían de nuevo.